Hola, este nuevo video es el segundo capítulo de la segunda temporada de nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales. En esta segunda temporada ya grabamos el primer video referido al tema de la democracia. Este segundo video va dirigido a hablar sobre un tema también que está muy ligado con la democracia, que es la libertad. ¿Y qué es la libertad? Si uno le pregunta a una persona, a cualquier persona, ¿qué es libertad? ¿Qué nos contestaría esa persona? Pues que libertad es la capacidad o la facultad que yo tengo para hacer lo que yo quiera, ¿cierto? Esa sería como la definición que nos daría cualquier persona. Una persona común y corriente nos diría que la libertad es la facultad, la capacidad de hacer lo que uno quiera. Ahora bien, la libertad vista desde un punto de vista jurídico o jurídico-político, que es lo que nos interesa, pues la libertad es un derecho. La libertad es un derecho garantizado en la mayoría de las constituciones, por lo menos del mundo occidental. El derecho a la libertad, tan importante como el derecho a la vida, un derecho esencial de la persona humana. El derecho que tiene la persona de autodesarrollarse como ser humano en diferentes campos, en el campo familiar, en el campo social, en el campo profesional, en el campo humano. La libertad entonces es ese margen que le da la autoridad al ser humano para desarrollarse. Obviamente que ahí, cuando nosotros hablamos de la libertad, tenemos que referirnos al gran filósofo occidental de la libertad, que habló sobre este tema de la libertad, que fue Kant, Emmanuel Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, que se especializó en hablar sobre este tema. Y ahí hay un tema interesante en el caso de Kant, basado en una frase que habla sobre el concepto de libertad que tenía Kant. Y era, actúa de tal forma que tu actuar sea una ley universal. Actúa de tal forma que tu actuar sea una ley universal. ¿Eso qué quiere decir? Que la libertad no es como uno lo podría pensar, el hacer lo que uno quiera, sino la libertad siempre está en armonía también con la libertad de las otras personas. O sea, realmente vivimos en un mundo donde la libertad absoluta es imposible y donde la libertad absoluta ya no es libertad. La libertad está acorde entonces con una serie de reglas. La libertad entonces está acorde con una serie de paradigmas y con una serie de parámetros, ¿no es cierto? Empezando que mi libertad puede chocar con la libertad de otra persona, o mi esfera de libertad, como la llamaba Kant, puede chocar con la esfera de libertad de otra persona. Y ahí es donde interviene entonces el derecho, donde interviene la autoridad, ¿no es cierto? Obviamente también en el caso de la autoridad tenemos también a unos filósofos que hablaron sobre este tema, sobre el tema de cómo se crea la autoridad, que también son filósofos llamados liberales. Entonces ahí tenemos a John Locke, tenemos a Juan Jacobo Rousseau y tenemos, si se quiere, a Thomas Hobbes, aunque Hobbes pues uno no lo podría considerar como un filósofo liberal, podemos considerar como un filósofo racionalista aunque Bobbio lo tacha de positivistas, pero por ejemplo Bodenheimer habla de Hobbes como un naturalista. Entonces aquí aparecen los liberales y aparece el liberalismo, ¿no es cierto? Libertad es hacer lo que uno quiera, ya no, entonces no es lo que las personas piensan que es libertad. Libertad ya no es hacer lo que uno quiera. Libertad no es que yo salga a la calle y me comporte de manera desenfrenada. Porque entonces aparece la frase de Kant. Kant dice, ojo, porque su esfera de libertad va a chocar con la esfera de libertad de otra persona. Y entonces ahí va a aparecer la autoridad. La autoridad que es la que va a poner límites. Va a decir, no señor, usted vaya para allá, usted vaya para allá, o no se le pase a la casa de fulanito, o no utilice su derecho de manera desproporcionada de tal forma que le cause perjuicios a otra persona.
Entonces, ¿cómo aparece la autoridad? Pues ahí vienen los liberales. Pues, por ejemplo, John Locke dice que la autoridad aparece precisamente cuando hay esos choques entre las personas por razón de la propiedad privada, dice Locke. Aparece Rousseau. Entonces Rousseau dice, no, la autoridad aparece por consenso. ¿Sí? Las personas dentro de la comunidad crean la autoridad. La autoridad no existe per se. La autoridad la crean las personas como una especie de acuerdo tácito que la podríamos llamar el contrato social. ¿No es cierto? Rousseau lo llama el contrato social. Eso, de hecho, así se llama el libro más famoso de Rousseau, se llama El contrato social, porque es una ficción de la cual se parte para crear, digamos, la validez o la legitimidad del Estado, pero parte de la libertad de los individuos. Entonces, todos estos filósofos como Kant, como Locke, como Rousseau, o el mismo Hobbes, que Hobbes dice, no, miren, los hombres son libres, pero el problema es que se matan entre sí. ¿Sí? O sea, el hombre no tiene, digamos, naturalmente una talanquera, sino que si no existe un tercero, la gente se mata entre sí. Entonces tiene que aparecer un tercero que no es creado por consenso, sino aparece, digamos, es un tercero, un árbitro, digamos, autoritario, y que lo llama el Leviatán, que es el Estado. Para Hobbes el Estado es, y el derecho pues es el Leviatán, es un mal necesario para que la gente no se mate entre sí, ¿no es cierto? Entonces viene la filosofía del liberalismo y viene todo el tema de la libertad en materia política, ¿no es cierto? La libertad en materia política se traduce en la democracia, lógicamente. Claro, porque la democracia es el sistema que mejor garantiza la expresión de la libertad de los individuos. La libertad es un derecho innato al ser humano y eso viene del justnaturalismo racionalista. Claro. Y todo este tema de la libertad también no solo se traduce en el campo político, sino también en el campo económico. Entonces viene pues ya la teoría de los liberales económicos y pues el gran padre del liberalismo económico es Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, donde ya Adam Smith dice, no, mire, donde se mete en el tema del intervencionismo estatal, dice, no, el Estado realmente no debe meterse en el tema de la actividad de los particulares, salvo para algunas actividades, para obras públicas, para la defensa, para la justicia. Entonces ahí el Estado debe ser mínimo y dejar que el mercado, o sea, dejar que los seres humanos, digamos, desarrollen su actividad para crear precisamente, como lo llama su libro, riqueza. Dice que la libertad es la única que puede garantizar la riqueza. Eso, digamos, desde el punto de vista político. Eso, digamos, desde el punto de vista económico, lo que podríamos llamar la libertad o el liberalismo. Dice, pero ambas cosas son similares, libertad y liberalismo. Claro, porque es que el liberalismo basa toda su filosofía en la libertad, ¿no es cierto? Lo que podríamos también adjudicárselo al liberalismo económico, en el cual dice, no, el Estado tiene que quedar al margen, dejar que las personas actúen, ¿no es cierto? Y esa es una forma de garantizar que se cree riqueza, que se cree abundancia. Desde el punto de vista político también, la libertad, pues que se traduce en la democracia, determina que las personas, entre más libres actúen, pues van a determinar también su vida y también va a haber un mayor nivel de felicidad, porque pues si la libertad se coarta de manera autoritaria, pues va a haber un menor desarrollo de la capacidad de los individuos y esa va a ser una sociedad frustrada, una sociedad donde van a haber muchas tensiones sociales, ¿cierto? Sin embargo, pues como lo estamos viendo, incluso todavía lo podemos ver en nuestros actuales tiempos, el tema de la libertad es un tema muy controvertido. Desde, ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el siglo XVIII. Sin embargo, ya había un filósofo muchísimo anterior a los liberales del siglo XVIII que ya había hablado sobre el tema de la libertad, y era Platón. Platón, a pesar de lo que dice Popper, que es un filósofo del liberalismo moderno, llamémoslo liberalismo moderno, incluye a Platón dentro de la lista de los enemigos de las sociedades abiertas. John Popper tiene un libro que se llama La sociedad abierta y sus enemigos, y en ese libro incluye a Platón como uno de los grandes enemigos de la libertad o de las sociedades abiertas.
Recordemos que Platón tiene un libro que se llama La República, y en ese libro él habla de una sociedad con una especie de un inmovilismo social, porque él dice que las personas nacen con unas tendencias y que una sociedad es justa en la medida que las personas que nacen con una tendencia ocupen ese lugar en la sociedad de acuerdo con la tendencia que tienen. Entonces él llama a los filósofos reyes, los guerreros, los artesanos, los comerciantes en general. Es que una persona que nació para filósofo rey y efectivamente es filósofo rey en la sociedad, eso es una sociedad justa, ¿no es cierto? Uno dice, pero eso es lo más contrario al liberalismo eh, como tal. Pero es curioso, y Popper incluso incluye a Platón dentro de los enemigos de las sociedades abiertas, o sea, de las sociedades liberales, ¿no es cierto? Pero si nosotros miramos con detenimiento la filosofía platónica, tenemos que recordar también que Platón tiene incluso en el libro La República, hay un mito que se estudia en todos los cursos de filosofía en los colegios y en las universidades también, que es el mito de la caverna de Platón. Él dice cómo los hombres estamos ciegos, ¿no es cierto? Estamos mirando simplemente apariencias y que cuando nos volteamos a mirar en esa mítica caverna, ¿no es cierto? La luz, ¿no es cierto? Que ilumina unas figuras que son serían como los arquetipos originales de las ideas de Platón, ¿no es cierto? Entonces ahí Platón se está refiriendo a la libertad, precisamente también. ¿Qué es la libertad para Platón? La libertad para Platón es el conocimiento de la verdad. La libertad para Platón es el conocimiento de la verdad. Una persona no es libre mientras no conozca la verdad, que Platón dice que la verdad es el esplendor de lo bello y lo verdadero. Platón dice que la verdad es el esplendor, no el esplendor, el esplendor de lo bello y lo verdadero. O sea que lo bello y lo verdadero es, lo bello y lo verdadero es la luz, digamos. La luz en el sentido, digamos, filosófico, ¿cierto? Entonces que una persona es libre cuando conoce la verdad. Recordemos el mito de la caverna de Platón. Y entonces ahí está todo el tema de la libertad. Una persona solo es libre cuando conoce la verdad. Cuando una persona no conoce la verdad, es fanática de sus propias convicciones. ¿Sí? Cuando una persona está atada a sus fanatismos, cuando una persona está atada a su ignorancia, pues no es libre, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy chistoso cuando pongamos un ejemplo contemporáneo. Por ejemplo, el caso del maltrato a los animales. En el caso de las corridas de toros, para concluir este video sobre la libertad, poner un ejemplo sobre el tema de la libertad. Los señores que intervienen en las corridas de toros dicen que se le está coartando la libertad cuando hay una autoridad que dice, no pueden haber corridas de toros. Dicen, en uso de nuestra libertad, nosotros acudimos a corridas de toros, ¿no es cierto? Por la libertad. Y que toda medida que vaya en contra de las corridas de toros, pues es coartar nuestra libertad. Nosotros podemos estar o hacer parte de esos espectáculos por nuestra libertad. ¿Hasta dónde va la libertad de estas personas? ¿Estas personas son realmente libres? Lo mismo podría decir, por ejemplo, aunque pues obviamente el ejemplo es demasiado extremo. ¿Sí? Por ejemplo, un violador. Un violador puede decir, no, pues que por mi libertad yo puedo violar, o por mi libertad yo puedo robar un banco, por mi libertad yo puedo asesinar. No, porque usted realmente no es libre, usted es esclavo de sus instintos. Lo mismo yo se lo adjudico a los señores de las corridas de toros. Yo les digo, ¿hasta dónde va la libertad? Eso realmente no es libertad. ¿Sí? Porque torturar a un animal, pues es un hecho inmoral, ya tengo un video dedicado a eso. Y las personas que disfrutan del dolor ajeno, por ejemplo los psicópatas, los sádicos que gozan con el dolor de las personas, no son libres. Son personas que son esclavas de sus instintos. Y esos instintos les hacen obrar en el mundo material, en la sociedad, de manera inmoral, porque le están causando un daño a otra persona. ¿Sí? Y eso es lo que pasa con el caso de las corridas de toros. Ahí no, hay las personas que son aficionadas a los toros,
uno no podría decir que están haciendo uso de su libertad, sino de su libertinaje. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Libertinaje es cuando yo actúo de manera desenfrenada, pero entonces no estoy actuando de acuerdo a mi instinto de libertad, sino a mi instinto de libertinaje. Yo estoy atado a mis instintos básicos. Soy esclavo de mis instintos, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, los violadores ven a una mujer, entonces van y abusan sexualmente de ella. Y dice, por mi libertad. No, no es por su libertad. Realmente usted no es libre ahí. Usted realmente es esclavo de sus instintos, es esclavo de sus pasiones. Usted no es libre. Entonces, ahí está haciendo uso de su libertinaje, que es diferente. Libertinaje es cuando la persona esta actúa de manera desenfrenada y le causa daño a un tercero. La persona cree que es libre, pero no es libre porque está atado a sus instintos básicos que generan comportamientos inmorales. Entonces uno diría, entonces supuestamente para ser realmente libre hay que refrenar los instintos. Lógico, claro. Y entonces ahí viene la idea kantiana de la libertad, donde él dice, ojo, porque hay que actuar de tal forma que el actuar sea una ley universal. O sea, ¿eso qué implica? Que la libertad es solo libre en la medida que el comportamiento esté acorde con la idea del bien. ¿Sí ven? Entonces la libertad solo es libertad en la medida en que el comportamiento esté acorde con la idea del bien. O sea, yo solo soy libre en la medida que mi comportamiento esté acorde con la idea del bien. Ahí soy libre. Cuando yo actúo de manera desenfrenada o le genero un perjuicio a otra persona, realmente no soy libre. Ahí realmente no hay libertad, que es lo que dice Kant. ¿Sí? Por eso esa idea de la libertad, entonces pues se traduce en el campo político, se traduce en el campo económico, pues hoy en día la gran discusión es hasta dónde va el Estado, hasta dónde no debe ir al Estado, pero digamos que esa es una discusión ya demasiado, pues esa discusión la empezó Adam Smith, ¿no es cierto? Y hoy todavía se retoma los llamados neoliberales, los llamados neoestructuralistas, los proteccionistas, pues que hasta dónde debe ir el Estado y hasta dónde debe ir la libertad de los individuos. Yo pienso que es necesario que haya libertad en una sociedad, lógico, obvio. Si no hay libertad, pues es una sociedad inmoral. Una sociedad que coarte la libertad de los individuos es una sociedad inmoral. Pero también tiene que haber Estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado debe garantizar precisamente eh, los límites, debe garantizar unos límites para el actuar de los individuos. Y de tal forma que cuando los individuos se salen de esos límites, pues debe actuar corrigiendo esa salida de esos límites. Porque no todas las personas son conscientes de eso. Y hay personas que actúan de acuerdo con sus instintos de manera desenfrenada. Entonces tiene que haber un tercero que ponga el tate quieto para no afectar los derechos de los demás. Entonces ahí dicen, entonces el Estado queda como una especie de corrector, como una especie de lo que llaman los liberales clásicos el Estado gendarme. No solo es un Estado gendarme. ¿Hasta dónde debe ir el intervencionismo del Estado? Pues como dicen también muchos filósofos del liberalismo, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Sí? El Estado hasta donde sea necesario. Un Estado que ya se mete demasiado en la libertad del individuo, pues es un Estado que va a generar un comportamiento inmoral. Entonces, pues el ideal es un Estado, que debe existir el Estado, pero de tal forma que el Estado no destruya la iniciativa individual y que no destruya la libertad del individuo, porque entonces ya una sociedad en la cual el Estado ya es demasiado intervencionista se convierte en una sociedad inmoral, que es lo que ha pasado con los estados socialistas o lo que pasó por ejemplo con los estados como la URSS. Ya el Estado ya se metía demasiado en la libertad de las personas y lo que generan son sociedades inmorales. Aquella sociedad donde la libertad está coartada de manera extrema son sociedades inmorales. Lo mismo, sociedades donde no hay Estado y la gente hace lo que se da la gana, o sea, donde prima el libertinaje, pues son sociedades también que son inmorales. ¿Sí? Entonces tiene que haber libertad, pero también tiene que haber Estado. Entonces ahí tiene que haber un balance. Y el tercer elemento es el de como el lema de la libertad de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, el tercer elemento es el de la fraternidad. Porque
que yo pienso que fue el elemento que faltó en la filosofía kantiana, sin que yo tenga la menor intención de estar diciendo que yo soy mejor que Kant, como me dijo algún señor en un video que yo me creía mejor que Marx. No, yo no estoy diciendo que sea mejor que más ningún filósofo, ni más faltaba, sino que el tema que les faltó a los liberales del siglo XVIII fue el tema de la fraternidad. O sea, es importante que exista el Estado, es importante que exista el individuo, pero también debe existir la cooperación, la fraternidad entre los hombres, como esa argamasa entre la libertad y el Estado, digamos, la esfera individual y la esfera colectiva. Tiene que estar no en función de siempre como de eh, como de un límite o como de una frontera, sino todo lo contrario. Tiene que estar es en la medida de mi relación positiva con los demás, que sería el tema de la cooperación, el tema de la fraternidad. Entonces, tiene que haber libertad, pero también tiene que haber Estado, ¿no es cierto? Los anarquistas dicen, bueno, no, el Estado es inútil, el Estado no sirve para nada. No, pues el Estado sirve porque el Estado, digamos, es un árbitro, como lo decía Loco, es un árbitro necesario, porque en todo caso van a haber disputas entre los hombres, que sí, esas disputas se pueden resolver de manera amistosa, pero si no, pues tiene que haber un tercero. Igual, por ejemplo, igual, incluso en los métodos modernos de resolución de conflictos, las personas cuando tienen una diferencia dicen, bueno, nombremos un árbitro, y las personas no se están matando entre sí. De hecho, es una forma civilizada de resolver un conflicto, que es ir a un tercero. Entonces, como vemos, este tema de la libertad no es fácil. Es un tema complejo, es un tema filosófico, un tema político, es un tema económico. Aquí le metimos filosofía, política, economía, moral. Pero miren lo interesante, lo bonito, por ejemplo, del tema platónico, ¿no? Donde Platón dice que solo las personas libres son las que conocen la verdad. A pesar de que Platón propone una sociedad donde hay un inmovilismo social. O sea, la sociedad que propone Platón es una sociedad de inmovilismo social. Eh, Volviendo a Vargas Llosa, al que le dedico esta segunda temporada al curso, donde él habla del llamado a la tribu, de sus filósofos neoliberales, Ludwig von Mises, Isaiah Berlin, Friedrich Hayek, Karl Popper, pues todos ellos son los filósofos del neoliberalismo y sí, ellos critican ese intervencionismo estatal, claro, es una reacción a lo que pasó con el socialismo de la Unión Soviética, de la Europa Oriental de antes de la caída del muro de Berlín, donde claro, se asfixió la libertad del individuo, entonces esas sociedades idealistas que buscaban un mejoramiento de las condiciones materiales del ser humano terminaron convirtiéndose en sociedades inmorales porque el Estado asfixió la iniciativa individual, asfixió la libertad, y al asfixiar la libertad le está generando un perjuicio a las personas. Y como ya lo vimos en un video que yo publiqué sobre las corridas de toros, como la moral tiende a todo lo que lleva al bien, al asfixiar a la libertad a las personas genera un perjuicio. Y esas sociedades igualitarias, entre comillas, sociedades socialistas, como la Unión Soviética y todas las sociedades de Europa Oriental, terminaron siendo sociedades inmorales, porque terminaron perjudicando a las personas. Entonces, tiene que haber libertad, pero no libertinaje. Acuérdense, los señores de las corridas de toros son los que maltratan animales. Una cosa es libertad y otra es libertinaje. Hacer lo que yo, si yo le pregunto a una persona que libertad es hacer lo que yo quiera, no, no es cierto. Porque muchas veces cuando yo hago lo que yo quiera, le puedo generar un perjuicio a una persona. Y ese uso de la libertad desbordada probablemente no es en, en manifestación de la libertad, sino en manifestación de que yo estoy atado a un instinto que perjudica a otra persona. El Estado, tiene que haber Estado, obvio, porque tiene que haber un conciliador, un tercero, tiene que haber un árbitro, ¿sí? Y un árbitro que de cierta forma también, un poco aplicando el tema aristotélico, que redistribuya las cargas en la sociedad, ¿sí? Un árbitro que diga, no, no, un momento, aquí tal cosa, pase acá, ¿sí? Digamos un árbitro de las diferencias entre los individuos. Porque muchas veces las diferencias entre los individuos no son solo, digamos, no son injustas, sino muchas veces son por criterios, ¿sí? O por gustos, o por cuestiones subjetivas. Entonces el Estado tiene que decir, ah, un momento, no, hagamos esto acá, pongamos esto aquí. Por ejemplo, un ejemplo es el tema del fútbol, ¿sí? Eh, um, las autoridades, por ejemplo, han tenido que intervenir en el tema de las barras bravas, ¿sí? Y pues es un tema, pues ser uno aficionado a un equipo de fútbol no está mal,
El problema es cuando mi fanaticada, mi fanatismo lleva a generarle un perjuicio a un tercero. Entonces, tiene que aparecer un árbitro o que diga, hombre, no, no, ustedes allá, ustedes acá, no se van a juntar, no se van a agarrar. O lo mismo pasa en los partidos de fútbol. Si en los partidos de fútbol hay un árbitro que defina las diferencias y el partido de fútbol, digamos, amistoso. Es un juego amistoso, pero tiene que haber un tercero. O sea, el Estado es necesario. No solo como lo dicen los neoliberales, que sea una especie de gendarme, sino también una especie de equilibrador de cargas. Y por qué no, también una especie de conciliador que garantice también o que invite a la fraternidad y a la cooperación entre las personas. ¿No es cierto? Entonces, si ven cómo este tema de la libertad no es tan fácil, cómo empezamos el video diciendo que la libertad es hacer lo que uno quiere y como vemos no es verdad, no es cierto. Y que esa libertad se traduce en el campo jurídico, o se traduce en el campo político, en el campo económico. Y pues que no es, libertad realmente no es hacer lo que uno quiera, ¿sí? Y que la libertad pues tiene, digamos, diferentes expresiones, tanto en lo jurídico, pues que en lo jurídico es un derecho, ¿no es cierto? En lo económico, pues es una garantía de prosperidad. En lo político, pues la libertad es una forma de organización de la sociedad, ¿no es cierto? Es la mejor forma de garantizar el movimiento de la sociedad y es la más moral de todas, porque una sociedad que reprima la libertad pues se vuelve una sociedad inmoral. Son una serie de reflexiones. No es mi ánimo dar una versión dogmática y pues me gustaría que me enviaran sus comentarios. Muchas gracias por ver este video. Este fue el segundo video de nuestro curso de conceptos jurídicos fundamentales, jurídico-políticos fundamentales. Suscríbanse a mi canal y visiten mi blog jurídico, Francisco Bermúdez Guerra, mi página legal, fbermudezg.wix.com/legal, y la página Proyecto Aricayasis, donde reflexionábamos sobre estos temas. Muchas gracias por haber visto este video. Un abrazo para todos y nos estamos viendo en el siguiente video. Un abrazo, que estén muy bien. Feliz día.